Gusto, Ana Francis Moore. Buenas tardes. Hola, querido Julio. Oye, pues otra vez le vamos a poner retardo a Fernando Rivera Calderón. A mí me sale lo maestra Jimena que traigo adentro y es así de, mira, te lo estoy anotando, desgraciado. ¿Cómo habrá sido de alumno de escuela primaria? No quisiera haber sido su maestra. No, ¿verdad? Debe haber sido un pingo y llegando tarde y queriendo Exacto. tocar y cantar, que ya va a entrar, así es que ya vamos a hablar ya bien Ándale. de él. No, entonces ya no hay que hablar mal de él. Ya no hay que hablar. ¡Pollito! Oiga, ¿cómo Bueno, están? Horacio Franco, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pollecito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana Francis? Qué buen programa el del domingo. Está muy ¡Ay, divertido. sí! Padrísimo. Muy Muchas bien. gracias. Muchas Bueno, gracias. Fernando Rivera Calderón, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, contento, un poco agotado después de una semana de estreno y de muchas emociones, pero contento de poder regresar aquí a tocar tierra con ustedes, queridos. Muy bien, muchas gracias. Horacio Franco, pues vamos iniciando, si nos permites, vamos iniciando pues esta sesión de preguntas y respuestas, casi sesión de espiritismo político, preguntando al más allá y convocando a que se aparezcan los fantasmas o los antepasados para entender también el presente y hacerles preguntas de dónde está el tesoro y qué es lo que sucedió en momentos críticos del pasado reciente o muy atrás. En fin, luego de esta presentación espiritista, Horacio Franco, pues el tema de esta semana y un tema que va a dar mucho, creo yo, durante, pues rumbo a las elecciones y más allá, es el del accidente en el sistema de transporte colectivo llamado Metro, en una estación, en las inmediaciones de la estación Olivos, lo cual ha generado, pues desde luego, el dolor, el lamento, la tristeza por el fallecimiento de personas que por desgracia estuvieron ahí en ese momento, pero también una intensa discusión política que, como todo lo que hoy se toca, se polariza y se convierte en una guerra de argumentos en un sentido o en otro. ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema en general, Horacio? Pues ahora sí que como diría Quijote, con la iglesia hemos topado, aquí con los políticos hemos topado, ¿no? El único balance que tengo es que, aparte de que, como lo platicaba con Ana Francis ahorita antes de entrar, yo estuve deprimido y ella también, sigo deprimido, sigo consternado, veo la mamá de este niño Giovanni llorando en el féretro, otra imagen del chavo llorando por la muerte de su novia que le había dado el último beso, y todo eso me conmueve de una manera y pues sí, me conmueve, me deprime y sobre todo me alerta, me deja en verdad muy ofuscado, porque antes de politizar, o sea, estuve muy enojado también cuando vi a estos rapiñeros panistas, dije, iba a decir pianistas, pero no, panistas, haciendo este proselitismo ahí un día después, no dando una conferencia de prensa, atreviéndose a profanar, dijéramos, una circunstancia tan dolorosa, profanando el dolor de la mamá y de la abuela de este niño, de este chico que murió. Eso, o sea, estas implicaciones políticas de todo, me consternan, me duelen, me lastiman, me molestan, pero me alertan a que en verdad estemos muy en la mira, o sea, estemos muy observando todos los ciudadanos que los peritajes y que los resultados de los peritajes se hagan bien. No hay otra cosa que más desee que saber quién fue o quién es y en cuántos momentos, porque esto no es nada más de un momento, es de muchos momentos, ¿no? Es el momento de la construcción, es en el momento del sismo, es el momento de cuando cerraron, para revisar, es en el momento del mantenimiento, es en el momento de todo, pues, ¿no? O sea, yo creo que esto es una serie de responsabilidades que no culpas, no hay que culpar a nadie en específico, porque el problema, agarrar un botín, decir, este es culpable, pero sí me llama mucho la atención, pero mucho, que esto se a todos los posibles responsables, ¿no? Y nada más se demande a Claudia Sheinbaum, ¿cómo se llama? Marcelo Ebrard, y ya, ¿no? O sea,
o sea, es de veras lo quieren agarrar de motivo político y eso sí me molesta mucho. Yo creo que aquí no hay y menos al presidente, o sea, menos a López Obrador, ¿no? Yo creo que aquí hay una, como lo dije en mi artículo esta semana, que les recomiendo que lo lean, del Soberano, ¿no? Sobre una irreflexión tan propia de los mexicanos, o sea, nada más tirar palabras, en vez de reflexionar y de ver obviamente, qué daño puedes causar o qué falsedad de opiniones puedes engendrar con tus dichos, pero también qué mal puedes hacer, ¿no? A la sociedad y al país. Entonces, obviamente no hay otra cosa más que espere yo que un peritaje honesto y justo, que lo merecemos como ciudadanos, que lo merece Claudia Sheinbaum, que lo merece Marcelo Ebrard, que lo merece el presidente, que lo merece el metro, que lo merece el mismo Mancera, que lo merece todos. O sea, todos merecemos saber quién o quiénes fueron todos los responsables. Yo estoy opinando porque he leído mucho y he estado viendo muchas de las opiniones. Es una serie de responsabilidades que lo peor que podría pasar es otra vez que se echaran la bolita unos a otros. Y eso sí sería verdaderamente lamentable, doloroso, y sería una falta de respeto a ellos como políticos, a nosotros como pueblo y a los dolientes y a los muertos como víctimas. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, pues el mismo tema, doloroso, difícil y con implicaciones políticas, electorales, sociales. ¿De qué índole? ¿Cómo ves el tema, Fernando? Pues sobre todo muy difícil de aprender en toda esta cantidad de lecturas que tiene, porque la parte del dolor, la primera que tú mencionas, creo que absorbe y se devora todo, ¿no? Yo creo que para cualquier habitante de la Ciudad de México y de cualquier persona sensible que haya sido testigo de esto, pues es una catástrofe que va mucho más allá de lo político, de lo estructural, de los temas de ingeniería, que va mucho más allá de a quién le vamos a echar la culpa, que entiendo, son necesidades y tenemos que investigar y tenemos que hacer los peritajes, y como sociedad tenemos que estar más pendientes de todo ello, pero también hay una parte que es la fatalidad absoluta, ¿no? La catástrofe que nadie puede predecir, que nadie puede... entiendo que en este caso había señalamientos de que las estructuras estaban mal, pero como hay señalamientos pues esta ciudad, después de tantos terremotos y sobre todo los últimos a partir del 2017, pues esta ciudad está completamente ya simbrada, no realmente, y creo que es un terror compartido, no sabemos en qué momento vamos a ir circulando por una parte y se va a abrir un socavón, o se va a caer el edificio en el que vivimos, que pues quedó con unas grietecitas y nos dijeron que estaba bien, es decir, tampoco olvidemos los muchos golpes y las muchas resentidas que ha tenido esta ciudad y que nos tienen a todos al borde pues de la catástrofe cotidiana, y que pues sí podemos irle echando la culpa o politizando y buscando culpables, pero la verdad es que también ya creo que vivimos en un territorio minado. La parte política pues tiene dos lados, que es por un lado el horrible carroñerismo, que tiene que ver también con la temporada electoral, con actos como el turismo trágico de los panistas, de irse a tomar fotos ahí frente a la tragedia, ¿no? Y el lucro de muchos incluso caricaturistas, que inmediatamente no había pasado creo que ni media hora de que se había anunciado la desgracia del metro y ya había cartones poniendo el logo de Morena quebrado, e inmediatamente poniéndose a funcionar toda esta estructura de trolls, bots y una estructura básicamente electoral puesta para lucrar con esta tragedia políticamente, ¿no? Yo espero que como sociedad seamos menos inocentes en esos terrenos y que podamos darnos cuenta de ese manejo, y que es un manejo muy perverso y que lucra con el dolor de las personas, que creo que es algo que deberíamos respetar, seas del partido que seas y tengas la inclinación política que tengas. Evidentemente espero que haya responsabilidades, pero también no seamos inocentes en eso, ¿no? ¿A quién van a culpar? ¿Al que se encargaba de mantenimiento del metro, cuando en realidad él usaba un presupuesto recortado
cuando en realidad tiene que ver con la lana que se han estado agarrando de todos lados, que se ahorraron a la hora de construir la estructura, ¿no? A lo mejor o sea, son tantos los factores de responsabilidad y de irresponsabilidad en este tema, que mal haríamos en quedarnos con que agarren a uno y digan, fue, porque la verdad también hay responsabilidades morales, no solo literales en el asunto, ¿no? Y ahí, pues esa responsabilidad toca a todos. Tampoco olvidemos lo importante que es la línea 12 en esta ciudad y que es una línea que mueve a miles de personas de las zonas pues con más dificultades económicas, de zonas también importantes, curiosamente con mucha pobreza, pero que son también los ejes del narcotráfico capitalino, ¿no? Tepito y Tláhuac me parece que son los dos grandes centros donde el narcotráfico se mueve en la ciudad y son comunidades muy importantes y que han estado muy olvidadas. Y bueno, tampoco olvidemos la importancia de esta línea, porque también el uso político que se le dio en el momento en el que se construyó, pues no deberíamos olvidarlo. En fin, me quedo con la parte humana, dolorosa, con la empatía que deberíamos mostrar todos, incluso aunque estemos en temporada electoral. Gracias, Fernando Rivera Calderón. Ana Francis Moore, ¿cuál es tu opinión sobre este tema que ya hemos expuesto? ¿Cómo ves todo el tema con sus múltiples aristas? Pues yo quisiera empezar con un recuerdo que tengo del 85, después del terremoto del 85, que yo tenía 13 años, más o menos como a la semana. Mi papá, he hablado muchas veces de mi papá en este programa muy mal, era un muy mal padre, pero era un muy buen ingeniero estructurista. Uh-huh. Y como a la semana estábamos en casa y mi papá se estaba echando una copa de vino, siempre tomaba una copa de vino, nunca lo vi beber de más, pero ese día se estaba echando una segunda y una tercera copa de vino. Y estaba pálido, pues, ¿no? Y entonces de pronto empezó a hablar y nos empezó a contar, pues, que había revisado todos sus edificios, todos los edificios en los que había intervenido, y que afortunadamente todos sus edificios estaban bien. Y de pronto nos empezó a contar historias de cómo en algún punto, en ciertos contratos, no sé qué, le ofrecían, no, oiga, ingeniero, pues échale tantito menos acero, hombre, pues si va a aguantar, ¿por qué no? Y mi papá era conocido por ser un ingeniero muy sobrado, es decir, sus estructuras no se caían ni a madres, eran pesadas, no necesariamente muy bonitas, pero no se caían, pues, ¿no? Uh-huh. Y entonces me acuerdo muy bien de su cara abriendo los ojotos y decía, no, mijita, no, imagínate tú, yo soy capaz de muchas cosas, pero no, mijita, con esas cosas no se juega, con esas cosas no se juega, así decía. Y él pálido, pues, ¿no? Y se refería justamente como de pronto a ofrecimientos de contratos con el gobierno, pues, ¿no? Estoy hablando de 1985. Entonces, esta práctica de le pongo el tabique, el que es vacío, en vez del tabique relleno, le pongo la columna más delgadita, en vez de la columna un poquito más anchita, le restamos 10 centímetros de, ¿me explico?, de estructura, sí. Es una práctica bien común. Sí. Y es de terror, pues, ¿no? Segundo recuerdo, cuando abre la línea dorada, pasaba por la esquina de la casa donde yo vivía, en el Metro Ermita. Entonces, lo primero que hice fue ir con un amigo que tengo que es muy menso, nos fuimos a dar nuestro tour a la línea dorada, ¿no? Y ahí te vamos para Mixcoac, y luego ahí te vamos de regreso hasta Tláhuac, ¿no? Uh-huh. E incluso pasamos por el transbordo que hace con la línea de Constitución 1917, que tiene estas bandas para ir, como las del aeropuerto, pues, que te subes para caminar, uh-huh. Y que no lo caminas, pues. Uh-huh. Y estaba toda la gente tomándose fotos, ¿no? En estas bandas para caminar más rápido, pues, ¿no? Sí. Y nosotros nos tomamos un videíto, mi amigo me tomó un video de la tortilla en la tortillería, ¿no? En la banda de la tortillería, en fin. Y la gente estaba muy contenta tomándose sus fotos en esta banda. En fin, sin duda, como dice Fernando Rivera Calderón, pues es sí le ahorró a muchísima gente muy descuidada para que le llegaran beneficios de vivir en una ciudad, pues le ahorraba a mucha gente muchísimo tiempo de transporte, etcétera, y sin duda que debería de recomponerse ese asunto. ¿Qué espero? Espero una investigación perfectamente clara, claro que lo espero, y sí lo espero de Claudia Sheinbaum. Sí es una jefa de gobierno de la que me parece que puedo esperar una investigación clara en donde nos digan con pelos y señales en qué falló. Probablemente sea una suma de
una serie de eventos desafortunados que dieron como consecuencia de esta tragedia, pues, ¿no? El evento constante, doliente y horrible que tenemos de la corrupción en todos lados, ¿no? Desde la corrupción probablemente desde sus inicios, ¿no? En la corrupción probablemente en sus reparaciones y en la corrupción probablemente en su mantenimiento. Habrá que ver cuáles son las dimensiones de dichas corrupciones. Si está en todos lados la corrupción, ¿qué hacemos con eso? Pues, ¿no? Es decir, si de pronto por suponer algo, por pensar bien, la dirección de mantenimiento da una determinada orden y contrata a una determinada empresa o pone a unas determinadas personas a supervisar este asunto y ahí se toma la decisión de poner una viga más delgadita de lo que tocaba, ¿cómo te enteras de eso? Y termino con un último recuerdo, después del sismo del 17, que tuvimos una reunión un montón de feministas con Patricia Mercado, que era la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, y de las cositas que nos contó, es que los DROs, ¿no? Que estaban revisa y revisa edificios, etcétera, que muchos estaban renunciando porque se sintieron incapaces, es decir, porque eran apenas pasantes de ingenieros que agarraron esa chamba, que no había un asunto de corrupción ahí metido, ¿me explico? O sea, que no habían dado aprobaciones por corrupción, sino habían dado aprobaciones porque consideraron que estaba bien aprobar determinado edificio, determinada construcción, y se había caído, porque no estaban siendo capaces, porque la educación universitaria no necesariamente los había terminado de educar bien, porque además tenemos un atraso educativo brutal, o un agujero educativo bien importante. Sí. La corrupción mata, pues, ¿no? Sí. Entonces, ¿y si esto es la suma de un montón de corrupciones? ¿Y si esto es la suma de un montón de huecos? Sí. ¿Qué hacemos con eso como sociedad? Pues no, yo me iría más con una pregunta que con una conclusión, ¿no? Gracias, Ana Francis Moore. Horacio Franco, me parece que Ana Francis toca un tema central de lo que estamos viviendo y de lo que hemos vivido durante mucho tiempo. La corrupción como algo que por más discursos, buenas intenciones, propuestas, planes de gobierno, se mantiene ahí. Efectivamente, todo lo que es la construcción en la Ciudad de México, pero en el país entero y con todas las siglas partidistas, según lo que yo alcanzo a ver, todas las siglas partidistas, se participa en ese gran enjuague del dinero para que sean asignados contratos públicos, concesiones, sean autorizados los planos, puedan ejecutarse las obras. Yo entrevisté hace tiempo a algún ingeniero sobre el cártel inmobiliario de la Ciudad de México y él, entre otras cosas, señalaba que la gente debería de comprar en México los departamentos construidos antes, digamos, de los últimos 20, 30 años, porque eran los que resistían y los que finalmente podrían mantenerse a salvo. No estaban tan mal hechos como los de ahora, en los que habrán terminados muy aparatosos, Ana Francis, como los de la línea 12, que híjole, era el primer mundo y había todo, era espectacular, pero finalmente el material de mala calidad, ahorrando, quitando para poder juntar el dinero para los moches, para la corrupción. Eso es algo que va más allá de este momento. ¿Qué opinas de esa corrupción enraizada, si es que lo crees así, en nuestra operación cotidiana y más allá de partidos o de gobiernos, Horacio Franco? Mira, pareciera que le estamos dando la razón a Peña Nieto cuando dijo que la corrupción era una cuestión cultural. Digo, obviamente hay que tomarlo con cierto criterio. Y ese criterio es un criterio que, más que una cuestión cultural, es una cuestión de resignación de una manera de vida que nos han inculcado, ¿no? Si se llama eso cultura, pues no lo creo, ¿no? No me atrevería yo a llamarlo cultura, pero sí es una cuestión de costumbrismo que nos han inculcado desde niños, desde que íbamos a entrar a la primaria y que había que conseguir influencias para entrar a la primaria a la que querías entrar, ¿no? Qué sé yo, desde, pues todo, o sea, todo, yo desde que tengo uso de razón,
¿no? Desde que tenemos todos los cuatro que estamos aquí en esta mesa uso de razón, ha habido tranza, cohecho, soborno, mordida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una cuestión de costumbre, es una cuestión de que si no pagas mordida, no vas a llegar a tiempo porque finalmente no hay una causa, un encauzamiento, perdón, correcto de la infracción que cometiste, ¿no? Entonces, todo viene desde abajo hasta arriba, hasta mero arriba. O sea, el presidente era un corrupto en aquellos sexenios, los secretarios eran corruptos, los ministerios públicos corruptos, los jueces corruptos, los diputados y senadores corruptos. O sea, aunque no lo dice López Obrador, todo, que es cultural, os digo que no es cultural, aunque no lo dice, pero es que todos los días señala lo mismo. La corrupción es un mal que está permeado de veras hasta la médula en todos los sectores de la población. Y a los que no queremos hacerlo, porque yo no doy mordida, no, porque yo nunca he dado una mordida, pero en un momento dado dices, es que, híjole, es que somos, o sea, los que queremos que esto cambie, somos muy pocos, pero aparte no tenemos la voluntad férrea como sociedad para que esto cambie. ¿Por qué? Porque no nos han dejado. Tenemos un presidente que enuncia que no hay corrupción, lo cual, que no va a haber corrupción, lo cual le creo y lo quiero sostener en mi ser, porque es una persona en la que sí confío, es una persona que sí quiere cambiar las cosas, pero no es nada más él no está gobernando solo, estamos todos como pueblo tratando, o la gente que estamos conscientes, tratando de ayudar a que esto cambie, pero es un sector de la sociedad tan amplio y tan mal educado y tan mal históricamente ya condicionado, es un condicionamiento a la corrupción que tenemos. Entonces, es un callejón sin salida aparentemente, pero que requiere de un largo plazo, de un término muy, muy largo, tan largo como lo que está haciendo ahorita el presidente con Kamala Harris, de los Sembrando Vida. Pues esos son proyectos a largo plazo, se tiene que planear a largo plazo, y el enemigo número uno de este país durante muchos años se ha llamado sexenio. No es nada más el neoliberalismo, es cada sexenio que tiene un proyecto y que al siguiente sexenio todo se trunca y todo se revierte, y al siguiente sexenio, aunque sean de derecha o de izquierda, no importa, es una cuestión de costumbre también, de no ponerse, y de una mentalidad muy mexicana, de no ponerse planes a largo plazo, ¿no? Que no quiere decir que en otros lados lo hagan, pero aquí somos especialistas en cambiar de tajo todo, porque yo no digo que hay cosas que los partidos anteriores que gobernaron hayan hecho bien, pero obviamente hicieron tantas cosas tan mal que están ensombrecidas, obviamente se ensombrecen por todo lo mal y toda la corrupción y toda la tránsito, que ya sabemos. Pero en un momento dado sí debería haber cosas que sigan un cauce, pero finalmente yo creo que esto de evitar la corrupción, de transformar la mentalidad de un pueblo, de educar a un pueblo, como el machismo, como todo lo mismo que se habla todo el tiempo de la cuestión del machismo y del feminismo y de los feminicidios, no es una cuestión nada más de educar a los ministerios públicos, es una cuestión de educar a toda una población. Pero ¿quiénes causaron todo esto? Claro, pues la mala educación que nos dieron los gobiernos anteriores, y desde antes de los gobiernos anteriores, desde la colonia, cómo se vino propagando el machismo, cómo la Iglesia Católica manipuló la mentalidad de los mexicanos hacia un machismo precisamente, y hacia hacia valores total y absolutamente que ocasionaron una doble moral. Entonces, obviamente, pues, estamos metidos en un embrollo muy fuerte como población, que solamente sí y solo sí se va a lograr si educan a largo plazo y si se tiene una política transeccional de educación para muchos decenios más. Todavía no lo vamos a ver pronto, que esto cambie tan fácil. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera fue preguntado acerca de por qué no había ido a Tláhuac. Leo lo que está en la versión estenográfica de la propia página de la Presidencia de la República. Le pregunta el periodista: ¿por qué no ha ido a Tláhuac, señor presidente? ¿Por qué no ha visitado los hospitales? ¿Por qué no lo hemos visto ahí? Y el presidente contesta: porque no es ese mi estilo. Eso tiene que ver más con lo espectacular
y lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía, estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas. Me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos. Eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo. ¿Qué opinas de todo esto, Fernando Rivera Calderón? Pues que tiene razón y que además en el momento electoral tan álgido que estamos viviendo, esa fotografía, haciendo lo mismo que han hecho los panistas y haciendo lo mismo que están haciendo los otros partidos, ahí sí, pues sería un elemento de incongruencia. A mí me queda claro que tenemos un presidente empático y que como no habíamos tenido en muchos años, es un presidente que se preocupa por las víctimas en general. Y me queda claro que el asunto de la tragedia en el metro ha sido atendido por las instancias gubernamentales como se ha tenido que atender en medio de la gran impotencia social y gubernamental para poder enmendar algo que ya está hecho, una tragedia que no es reversible, que no hay manera de hacerla menos de lo que ya fue. Pero sí creo que ha habido siempre una doble moral con la que han lucrado los presidentes, sobre todo de ir a tomarse la foto. Lo vivimos desde Miguel de la Madrid, ¿no? Que salió a hacer su recorrido por las ruinas del temblor del 85 y luego se escondió el gobierno, desapareció el gobierno. Y lo hemos visto cotidianamente en las desgracias, en los huracanes, en todo tipo de catástrofes, en las inundaciones. Ahí están los gobernantes y los presidentes tomándose la foto, dando ayuda, cuando en realidad siempre hubo un gran abandono. Digo, no niego, por supuesto, el gran papel que tuvieron las Fuerzas Armadas en todas esas catástrofes, ¿no? Pero el papel de los políticos siempre ha sido muy de ir por la foto y ya. Sigue sucediendo así y me parece que es un acto de congruencia y pues no nos gastemos la pólvora en infiernitos, ¿no? Alguien decía, le iban marcando las horas después de la catástrofe al presidente, diciendo, han pasado ya 2 horas y no emite un tuit. Pues ¿desde cuándo la empatía se mide en tweets, no? O sea, no, la compasión humana no está en las redes sociales, está en los actos de gobierno que no tienen por qué también todos convertirse en un espectáculo. Y vaya que al presidente le encantan, y lo hemos platicado aquí, la teatralidad y los rituales, pero es diferente esa teatralidad y ese sentido casi ritual de los actos de gobierno con los montajes y los espectáculos a la García Luna, a la Peña Nieto, a la Felipe Calderón, que sabemos perfectamente cómo se estructuraban y que, bueno, pues ahora han quedado en manos de los medios de comunicación, que pues sí, convierten la tragedia en un espectáculo, ¿no? Yo siempre pensé, desde que estudiaba periodismo, comunicación en la UAM, que todo esto que hoy los noticieros tienen normalizado, de poner las imágenes de la tragedia y meterle encima violincitos y generar todavía un contexto, un subtexto editorial, ¿no? Que manipula emocionalmente al espectador, me parece muy bajo y no conozco un canal periodístico que no recurra a esos medios bajos de manipulación emocional de algo que de por sí ya nos duele a todos. Gracias, Fernando Rivera Calderón. Ana Francis Moore, ¿ves que se está agudizando esa confrontación entre los medios de comunicación, los opinantes? Ya menciona Fernando Rivera Calderón cómo le estaban contando al presidente López Obrador las horas que llevaba sin emitir un tuit, y como eso, la verdad, pues hay desde expresiones, por ejemplo, una de Pablo Macluf, quien dijo que lo que se necesita es una mujer en la Ciudad de México y en el país como Margaret Thatcher, y qué es lo que se necesita para un México como el nuestro. Veo expresiones muy desacompasadas, muy excesivas, en ocasiones groseras e hirientes contra la figura del presidente de la República. Y por otra parte veo también al propio presidente de la República desde su conferencia mañanera decidido a, como en un torneo de tenis, le avientan la pelota y él la regresa en la posición más difícil para el otro, y así estamos en ese ping pong o en ese tenis complicado. ¿Qué has percibido? ¿Qué nos comentas sobre este tema que planteo, Ana Francis? Pues lo primero que observo es una descolocación generalizada, es decir, lo que vimos
la noche de la tragedia fueron pues los tweets de la jefa de gobierno actuando de inmediato, pues no, que eso fue muy importante, y llegando al lugar de los hechos y reportando un poquito las cosas que iban pasando sin mayor teatro, sin un video, ¿sabes? Como pues yendo a lo que iba, es decir, el rescate de las víctimas, se pueden rescatar tantas víctimas, lo que sigue es necesitamos una grúa, no sé qué, como todo eso muy puntual. Y a la mañana siguiente en la mañanera, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum ahí, pues, ¿no? Y el presidente diciendo, lo primero que vamos a hacer es reportar sobre este asunto, vámonos, ustedes dos, pues, ¿no? Uh-huh. Eso me parece que es clave, pues, ¿no? Ni Marcelo ni la doctora Sheinbaum tenían, ambos estaban me parece que los tres estaban descolocados ante una tragedia, pues, ¿no? Yo no quisiera estar en los zapatos de ninguna de esas tres personas, pues, ¿no? Pensando, insisto, colocándome en el lugar en donde pienso bien de los tres, no quisiera de todos modos estar en sus zapatos, porque es un montón de responsabilidad, Julio, imagínate. Y después viene la conferencia de prensa de la doctora Sheinbaum con los respectivos funcionarios, la directora del metro, etcétera, con una descolocación generalizada, con un luto en las caras, ¿no? La propia doctora Sheinbaum vestida de negro, etcétera, con mucha tristeza y tratando de conservar la serenidad en términos de la carroña que volaba por todos lados. Bueno, estos engelesados con camisita ahí tomándose la selfie. Es que lo terrible y lo trágico es que ni siquiera se dan cuenta de la diferencia de su ropa, de la diferencia de sus zapatos, de la diferencia de tener acceso todos los días al agua para bañarse, pues, ¿no? Y eso ofende de manera descomunal. Y esa misma descolocación, y cuando digo descolocación, no me parece, no es un asunto como negativo, no lo digo en sentido negativo, lo digo en el sentido de que estamos viendo gobernantes empáticos, que les duele lo que está pasando. No sé si es correcto que López Obrador vaya o no vaya, parece que no tiene ningún sentido que vaya a la zona de desastre, ya que me parece que, creo que estaría muy bien que tuviera una reunión privada con los deudos, creo que sería importante para los deudos, sin fotos, sin medios, sin etcétera, ¿me explico? Me parece muy bien que renuncie al show y me parece muy bien que diga al carajo con el show, pues, porque no es un momento de show, ¿no? Pero sí, quizás pues una reunión con los deudos no estaría mal. Y también es cierto que por primera vez en la vida estamos viendo pues un presidente agarrado del moño con los medios tradicionales, pues, ¿no? Uh-huh. Y sí es cierto que los medios tradicionales son tradicionales. Uh-huh. Es que la portada de hoy del Reforma es así es la Rosa de Guadalupe, pues, ¿no? Uh-huh. Es la Rosa de Guadalupe a todo lo que da. Uh-huh. Y, híjole, yo no sé si habrán puesto esa misma portada con los 43. Uh-huh. No, pues, claro. Por supuesto que no, porque lo que les interesa no son las víctimas. Uh-huh. Entonces, sí estamos viendo que el presidente la regresa y tirando a home run, pues, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. No tengo idea de qué resulte de esta otra manera de confrontación, uh-huh, que también forma parte del diálogo político. Pero es la primera vez que lo estamos viviendo. A mí me da gusto que un presidente diga, este grupo Reforma, no sé qué, los del norte, y colocan gobernadores y hacen porquerías. Pues sí, es bueno saberlo, es bueno que el presidente lo diga, ¿por qué no va a dar su opinión? Pues, ¿no? En fin. Pues sí, Ana Francis, efectivamente, ahí está la gran discusión y ya veremos también cuál es la postura del INE, que pues ha advertido, igual que el Tribunal Electoral, de que el presidente de la República debe sujetarse a ciertas normas, y la verdad es que pues el planteamiento desde Palacio Nacional es complicado para las reglas que trata de imponer el INE y el Tribunal Electoral, en cuanto a que el propio presidente está dando, por ejemplo, el señalamiento del uso en Nuevo León de las tarjetas regias por parte de el candidato Adrián de la Garza, un personaje ligado al peor priismo de Nuevo León, el encabezado por Rodrigo Medina, que encabezó un sexenio terrible con muchos actos de corrupción y mucha insensibilidad política. Claro que luego llegó el tal Bronco, que no mejoró el cuadro, sino que lo convirtió
en un espectáculo barato de politiquería y de frivolidad, pero pues así están, por ahí van las cosas. Ahora, Horacio Franco, se ha hablado de que después de estas elecciones se plantee la posibilidad de que haya una reforma electoral o una reforma más amplia, una reforma política. ¿Crees que deban cambiar estas reglas? ¿Crees que ya terminó el ciclo del INE? ¿Crees que deben introducirse figuras fuertes, diferentes, candidaturas ciudadanas verdaderas, menos dinero para los partidos? En fin, ¿qué debería hacerse más allá de las elecciones de este junio, Horacio? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente de cambiar toda la estructura judicial, la estructura electoral, la estructura de este país. Las estructuras ya demostraron, los poderes ya han demostrado, ¿no? Y las instituciones también, como el INE, no es que no sean funcionales, es que están total y absolutamente corrompidas por toda esta vorágine de cosas que nos han impuesto, que estas costumbres, este costumbrismo mexicano de la corrupción, de la conveniencia, del amiguismo, ¿no? Y de la no pensar realmente como colectividad en un país donde finalmente las colectividades son muchas, porque somos muchos Méxicos, ¿no? El México de los pobres, el México de los intelectuales, el México de la izquierda, el México de la derecha, etcétera, etcétera. Bueno, no hay una colectividad como tal y no hay un porvenir, no hay un sino, no hay una fijación de un sino, una determinación de un sino más que la que tiene este gobierno ahora, que acaba de empezar, que tiene apenas 2 años, que no lleva ni 3, y que en un momento dado necesitamos empezar a cambiar las estructuras. Eso López Obrador lo tiene muy bien como político y sabe muy bien, perfectamente, que todos estos sistemas no van a poder seguir funcionando con un gobierno como el que él quiere, como el sino que le quiere dar al país, el destino que le quiere dar al país. Y entonces es ahí donde pues, tiene que ser reformas energéticas, reformas judiciales, reformas eléctricas, etcétera, 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 que son, obviamente, están fijadas o están, sustentadas por una gran parte de la población que estamos apoyando este cambio de rumbo del país, y por mucha de la población que sí es consciente y es sensible, mucha de la población que está con él, que está obviamente decepcionada de muchas cosas, sí, pero que entiende por dónde va el rollo, o sea, porque el rollo no va nada más de un país en 6 años, por eso digo otra vez, si creen que este sexenio va a representar algo, pues no algo definitorio para lo que queremos para el país, pues no, necesitan nosotros 2 o 3 sexenios para poder llegar a donde queremos llegar. Eso no lo puede negar nadie, o sea, pero estos son los cimientos y tenemos a alguien que está plantando muy bien los cimientos. Ahora, todas esas reformas son necesarias porque el INE ya se está viendo, el INE se convirtió de ser un órgano regulador, entre comillas, no regulador a conveniencia, a ser un árbitro, a ser un participante, ¿no? Y eso lo hemos visto con no sé si todo ya se haya cristalizado la negación de la candidatura de la gobernadora de San Luis Potosí, no sé si ya lo hicieron, pero no, parece que no lo van a aprobar y que va a quedar en una sanción de 200 y tantos mil pesos. Bueno, eso, pero ¿por qué no han dicho nada de las tarjetitas rosas del candidato del PRI a Nuevo León, no? O sea, ¿por qué no han dicho nada? ¿Por qué no lo han sancionado? Lo tiene que decir, o sea, hemos llegado a tal punto que el presidente lo tiene que decir arriesgándose a que le llamen la atención hablando de elecciones, o sea, es que es verdaderamente ya bizarro, o sea, todo lo que estamos viendo es así como de no creerse, pues, ¿no? La cuestión de la justicia en México, la cuestión de cómo los ministerios públicos de veras siguen tan corrompidos, y ahora estaba oyendo en Rompimiento TV una entrevista a una periodista no me acuerdo si era de pie de página, pero que pues en Puebla están tremendos los ministerios públicos, ¿no? O sea, nunca, y los jueces, ¿no? Sobre feminicidios que están tremendos en Puebla, ¿no? Están en todos los municipios en Puebla, hay ya llamadas de atención y todo, pero pues no están haciendo nada por eso, ¿no? El sistema judicial es un sistema caduco, es un sistema disfuncional, es un sistema que, pese a que hoy mismo en la mañanera dijo el presidente López Obrador que él confía en muchos de los servidores públicos del sistema de justicia, del sistema judicial, no
hay muchos que no, ¿no? Y por todos esos que no son honestos, que no proceden, que no dan causa a los casos, ¿no? Con sentencias o absolutorias o con encarcelamientos o lo que sea, pues no está funcionando con todos ellos, ¿no? Y el no estar funcionando con todos, no estar funcionando para un bien común, es lo que hace que todos estas instituciones mexicanas estén pues ya caducas, y sí se necesita hacer reformas a como de lugar para que esto no siga evolucionando como un cáncer. Lo que pasa es que, y lo que yo no entiendo es como todos ellos, todos los que son ahora opositores, ¿por qué lo dejaron llegar hasta este punto, no? O sea, ¿por qué no previeron antes de hacer llegar al país a tal nivel de degradación es un abismo, verdaderamente, es un pozo sin fondo de corrupción, es un pozo sin fondo de ineficiencia, es un pozo sin fondo son lacras a veces, ¿no? Las instituciones que no dejan avanzar al país. Claro. ¿Por qué lo dejaron? ¿Y qué no se dan cuenta que todo es una responsabilidad? Es como lo del metro, es una responsabilidad en común de muchos partidos, de muchos actores, de izquierda, de derecha, de centro, no importa la ideología. Claro. Estado mal administrados en este país por muchísimos años, con o sin el neoliberalismo, con o sin el PRI, o con o sin el PAN, ha sido una cuestión histórica. Sí. No vemos con sensibilidad histórica y con sensibilidad como pueblo mexicano, pues nunca vamos a llegar a ningún lado. Claro. Horacio, gracias por tu punto de vista y por tu exposición. Fernando Rivera Calderón, el presidente de la República hoy también en su conferencia mañanera habló del golpismo, el injerencismo que estaría produciéndose desde aportaciones económicas de organismos gubernamentales de Estados Unidos para financiar, entre otros organismos en México, a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dirigido por Claudio X González, y por otra parte a Artículo 19. ¿Qué opinas de este tema? Hay hasta una nota diplomática envió ya el gobierno de México al gobierno de Estados Unidos con el lenguaje diplomático que debe ser cuidadoso y mesurado, pero señalando la incongruencia pues de apoyar económicamente a un gobierno extranjero a acciones de organizaciones como el movimiento que encabeza Claudio X González. ¿Qué opinas, Fernando? Bueno, me parece que sí siempre ha habido un injerencismo por parte de Estados Unidos, no necesariamente del gobierno central, no necesariamente de Washington, sino a veces desde la DEA, a veces de algunas otras instancias. Creo que no metería en el mismo costal el tema de Artículo 19 que el tema de Claudio X, que es un golpista nato, ¿no? Que es un tipo que lleva muchos años con mucha perversidad y siempre por debajo del agua, organizando campañas que apuestan a la división, que apuestan al golpeteo constante y pues sembrando como ciertas ideas, ¿no? que van permeando en la opinión pública. Creo que ha tenido un papel muy oscuro este personaje y que si el gobierno de Estados Unidos o alguna de sus instancias está invirtiendo en estos intentos de desestabilizar, incluso de derrocar, de que lo planeen a que lo logren, hay un largo trecho, pero de que lo quieren hacer, evidentemente lo quieren hacer, de derrocar al régimen, pues bueno, eso me parece que sí es justo que deba investigarse y que se pueda sacar a flote, porque Claudio X se ha vuelto como uno de los monstruos favoritos del presidente, pero creo que en términos de la sociedad no termina de quedar claro cuál es el papel que le está teniendo y cómo se ha vuelto un titiritero perverso de personajes del mundo de los medios, de personajes de la política, de personajes del empresariado que empiezan a actuar a favor de estas inquietudes protogolpistas, ¿no? El caso del Artículo 19 yo lo vería diferente porque creo que es una organización que si bien está conformada por muchos miembros, unos muy respetables y otros de muy dudosa reputación y de muy dudoso papel político, pues sí creo que ha tenido una función importante y que hay muchos organismos de periodistas y de defensa de los derechos humanos que
donde hay inversiones de muchos países y de instancias. Entonces no lo metería en el mismo costal. No creo que tampoco convenga que el presidente mezcle ahí la gimnasia con la magnesia, porque es muy diferente el trabajo que ha hecho Artículo 19 con muchos periodistas al que ha hecho Claudio X González desde sus instancias, incluso las instancias que son aparentemente altruistas o que van contra el mal de la corrupción, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, creo que hay que denunciarlo, pero también, pues, señalar de estos arrebatos que hay en México, como que se ven lo que pasa en Colombia y se humedecen, ¿no? O sea, como que esta nostalgia de la mano dura, este sueño húmedo de tener una Margaret Thatcher. O sea, imagínate el despropósito, una persona que a la menor provocación saque a la Guardia Nacional. A mí me sorprende mucho que incluso muchos caricaturistas y personas que tienen aparentemente una visión distinta de la política se indignen de que la Guardia Nacional realice labores de todo tipo, como si extrañaran que el ejército esté desapareciendo personas y masacrando a campesinos o activistas de organizaciones. Es decir, creo que hay dos fuerzas que se están oponiendo con mucha intensidad, pero una es absolutamente indefendible, y tenemos ejemplos cotidianos en nuestros países cercanos donde se ve claramente lo que puede pasar si cambiamos de manos nuevamente el poder. Ya lo acaba de decir Felipe Calderón, un muy devaluado, frustrado y enojado Felipe Calderón, en una entrevista que dio con Adela Micha, que si él pudiera, a pesar de que reconoce de que su guerra fue una batalla perdida, volvería a usar todo el peso de la ley para poner orden. Entonces es un despropósito, y yo creo que ahí sí, más allá, como volviendo a lo que decía Horacio, de lo caro y de lo tremendamente complejo que es la situación de los partidos políticos y de los dineros que se les confieren y de las instancias electorales, hay que cuidar nuestra democracia y hay que también educarnos en términos de formación política, porque es muy tremendo vivir en un país donde tenemos libertad de expresión, básicamente para escuchar hablar a Chumel Torres y Esteban Arce, o donde tenemos libertad política de voto, básicamente para votar por Alfredo Adame y por esta serie de candidatos impresentables, la hija de Salgado Macedonio, y es tremendo. Creo que también tenemos un déficit enorme de formación y de información política, y creo que también hay muchos que apuestan a que esa información no se comparta, ¿no? Y que sigamos un poco bajo esta manipulación que tanto le gusta a los Claudios X y a toda esa bandita perversa. Gracias, Fernando. Ana Francis, ¿qué opinas sobre este tema? Las acusaciones, los señalamientos de intervencionismo, injerencismo, nota diplomática, un señalamiento específico a Artículo 19 y sobre todo a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hay una parte en la cual el presidente de la República dijo que este señor Claudio X González está metido ahora en la campaña nuestra. Es el que articuló todo este grupo, fue el que articuló a opositores como Diego Fernández de Ceballos, Roberto Madrazo, desde luego Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y los medios de información, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Loret de Mola, El Reforma, todos en un frente que quiere quitarle mayoría a Morena en la Cámara de Diputados, dice el presidente, para quitar el presupuesto a la Cuarta Transformación. ¿Qué opinas, Ana Francis? Chuc. Lo primero que pienso, dado que Claudio X González tiene una larga y envidiable cabellera, porque sí la tiene muy ondeada y muy sedosa, es que podría armar un grupo musical que se llamara La Banda Perversa, ya que aquí el Pollito les acaba de bautizar, ¿no? Uh-huh. Y creo que su primera rola podría ser ¿Por qué votaron los viejitos y los pobres? ¡Qué pachó! ¿No? Uh-huh. Escuchamos esa grabación en donde el tipo está hablando honestamente como líder que es, con jóvenes preocupados por la patria, diciendo en la pasada elección salieron a votar la gente de la tercera edad y los pobres son los que más votaron, ¡qué barbaridad! ¿No? Entonces, pues eso te dice todo, pues, ¿no? O sea, no se da cuenta de la cosa que acaba de decir. Y entonces, en ese sentido,
pues claro, es el gran articulador y es el gran orquestador de todo este asunto, pues, es decir, mexicanos contra la corrupción, siempre y cuando no estén hablando de la corrupción que cometo yo, pues, ¿no? Y sí hay como esta sensación, ¿sabes? Como en esta banda, de lo que nosotros estamos haciendo son negocios, ¿me explico? Y los negocios derraman dinero, y la derrama de dinero hace que la gente, hombre, trabaje. Y entonces sí hay por ahí puso un tuit una vez Claudio X González que decía, mis empresas generan no sé cuántos miles de empleos, ¿no? Como respuesta a alguien que le puso, usted no paga impuestos. Y entonces yo le contesté, las dos cosas son verdad, sus empresas generan un montón de empleos y no paga impuestos. Las dos cosas son ciertas. No una cosa te quita de la otra, pues, ¿no? Entonces, sin duda que es el gran orquestador y tiene que ver con una visión de país. Y tiene que ver con una visión de mundo, neoliberal y una visión de país neoliberal, en la que coincide con muchos otros actores políticos de la región, pues, ¿no? Y vemos lo que está pasando en Colombia, es decir, lo que se está decidiendo otra vez, como en los 60s, es hacia dónde vamos, pues, ¿no? Ya la discusión no es capitalismo-socialismo, ya la discusión es algo más comunitario o este sistema mundo globalizado neoliberal tan rastrero y que ha generado tantísima pobreza. Y eso es lo que se está discutiendo en toda la región y se está discutiendo a fregadazos. Ahora, con respecto al asunto del financiamiento norteamericano, pues la verdad es que tenemos bastante experiencia en la región y en el país como para darnos cuenta que el Estado norteamericano no es amable con nosotros, nunca lo ha sido, que si se puede pasar de verdura, se va a pasar de verdura, pero hasta la Patagonia, pues, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también estamos viendo por primera vez, de acuerdo a mis recuerdos políticos, a un presidente que les dice con muchísima amabilidad en una nota diplomática, háganse para allá. Oiga, pero le va a decir a Kamala Harris ahora que venga, no, porque vamos a hablar de otra cosa. Pero en nota diplomática, háganse para allá y no estén interviniendo, porque eso se llama intervención. Que el gobierno norteamericano dé dinero a organizaciones de la sociedad civil tiene una intención, por supuesto que tiene una intención, porque es el gobierno norteamericano, ¿me explico? Es un manzanar que da manzanas. Entonces, lo vemos en sus narrativas, lo vemos en sus películas, siempre que retratan de la frontera del río Bravo para abajo, empieza a sonar el mariachi, Sudamérica. ¿Quién sabe qué país? Centroamérica. ¿Quién sabe qué país? Todo está jodido, todo está pobre, pero por ahí pasa un mariachi. Esa es la visión, ¿me explico? El resto del mundo es lo que no es Estados Unidos, pero el centro del mundo es Estados Unidos. Esa es la cultura, ese es el gobierno. Tiene algunas versiones un poquito mejores y un poquito peores, pero eso es, y no se nos tiene que olvidar. Es un país bully para el resto del mundo. Y nosotros somos los vecinos de al lado. Y peor, los de abajo, ¿no? Entonces no se nos tiene que olvidar nunca, ni para ir a desayunar. Luego, pero sí me meto en problemas con el asunto de la cooperación internacional. Es decir, la cooperación internacional es todos estos donativos que hacen gobiernos de muchos países para colaborar a organizaciones de la sociedad civil de otros países para que la construcción democrática se lleve a cabo. ¿Qué haríamos sin las cooperaciones? ¿Qué hubiéramos hecho en estos últimos sexenios sin la cooperación internacional, ayudando a un montón de organizaciones a que justamente tuvieran dinero para hacer estas investigaciones, para dar ayuda de base que los gobiernos no habían dado, para un montón de cuestiones? Entonces, pues la cooperación internacional no necesariamente está mal. Nada más es que la gringa siempre hay que ponerla en duda, siempre. No seamos inocentes, pues. Ana Francis, gracias. Sobre este tema, ¿cuál es tu opinión, Horacio Franco, sobre las declaraciones del presidente de la República en la mañanera, la nota diplomática y los señalamientos específicos a artículo 19 y al el área dirigida por Claudio X González? Bueno, obviamente los señalamientos a la asociación de Claudio X González y al financiamiento que ha obtenido o han obtenido de las fundaciones gringas, ¿no? Han sido, o sea, sí es escandaloso porque obviamente es un golpe blando el que quieren dar desde antes de que el presidente estuviera en el gobierno, ¿no? Y luego con la cuestión de la calle de Berlín, ¿no? De esa asociación de la calle de Berlín,
y luego, es que se tiene que tener memoria, siempre se tiene uno que acordar de todo eso para entender cómo está el engranaje de una asociación civil como esta, ¿no? Y evidentemente pues es un golpe blando, ¿no? O sea, están tratando de dar un golpe blando. Qué bueno que no ha pasado lo que está pasando en Colombia, ¿no? Que sí es trágico y es terrible. Aquí un compañero del chat, ¿no? Dice, yo ahorita me iría con los ojos cerrados a vivir a México por cómo está la situación en Colombia, sí está muy, muy fea. Pero obviamente no tenemos un gobierno de derecha represor que se valga del ejército o de las instituciones de la fuerza pública para reprimir, ¿no? Andrés Manuel no quiere reprimir, y eso se aprecia, y eso porque además Claudio X González y todos los intelectuales orgánicos y todos los reformas y los universales y todos los demás pueden seguir haciendo lo que quieren hacer, ¿no? Pueden seguir así, echándole al presidente y echándole al gobierno y teniendo también buenos comentaristas y buena gente trabajando ahí. O sea, no tiene la culpa la gente que trabaja ahí, ¿no? Son los intereses que ellos tienen, ¿no? Pero, salud. Pero en ese sentido, yo creo que sí, o sea, sí es un golpe blando y sí el presidente tiene todo el derecho de hacer una nota diplomática, ¿no? Para que se tome en cuenta. Y qué bueno que no lo está discutiendo con Kamala Harris, porque, o sea, ahí demuestra el colmillo político y diplomático que tiene un presidente. O sea, es un estadista, no es un improvisado, ¿no? Aunque a mucha gente le caiga muy gordo cómo sea y cómo hable y cómo no se pone camisa de manga, como yo, que hace ratito me dijeron que qué fachas para presentar. Oye, pues yo prefiero estar sin mangas que ser un delincuente de cuello blanco con corbata y con saco, ¿no? Digo, a mí me valen madres, ¿no? Si me siento, tengo mucho calor y así me he visto y punto, y prefiero ser honesto y andar de camiseta que andar de cuello blanco siendo un raterazo, ¿no? Bueno, entonces ya le contesté al del chat que me echó mierda por eso. Pero bueno, independientemente de eso, eso sí, obviamente coincido con el presidente, ¿no? Es un diplomático, es un estadista, nada más, punto. Y lo del artículo 19 me preocupa y sí en verdad me hace mucho escándalo, porque artículo 19 sí se ha dedicado a proteger periodistas, sí ha propugnado por eso, ¿no? O sea, la labor de artículo 19, hasta donde yo sé, a mí por fortuna no me ha tocado porque no soy periodista, pero sí ha defendido a muchos periodistas y sí ha hecho una labor, pues finalmente como la debe hacer, ¿no? O sea, que esté quien esté al frente o haya estado quien haya estado, haya sido como haya sido, en un momento dado yo creo que no sé, se le debería informar mejor al presidente, y conste que se lo digo honestamente y con todo el respeto que le tengo. Yo no estoy cercano al presidente, no, a mí no me ha invitado a comer ni me mencionó en los intelectuales que lo apoyan a él, ¿no? O sea, no, yo no estoy cerca de López Obrador, yo simplemente lo único que creo en el proyecto de cambiar este país por él, ¿no? Porque nos dijeron en el Twitter a nosotros que por qué no nos había mencionado, pues porque estamos muy chiquitos, hombre, todavía nos falta. Hay la lista de intelectuales que apoyan al gobierno, que la leyó el propio presidente. Ese podría ser otra canción. Yo quiero estar en la lista de intelectuales. Vas, pollito, te encargo. No, y además, ¿sabes qué, Fernando? Hasta le saqué foto, le saqué captura de pantalla, aquí está en el chat, que tú y yo, dice Pedro Jauregui Belaustegui Goite, dice que recordemos que Horacio Franco como Rivera Calderón participaron en el robo de Canal 40. Chingados, para eso, ¿no? Yo los vi, fueron con su así, con su pasamontañas, yo los vi. Yo sí estaba ahí, pero yo fui de los despojados, o sea, yo era parte de CNI Canal 40 cuando llegó Salinas Pliego con sus comandos armados a tomar el Cerro del Chiquihuite, o sea, sí estuve en ese robo, pero yo fui el robado. Claro. Oye, yo todavía ni nacía. Seguro, Horacio, seguro. Muy bien. Bueno, acabando con lo de artículo 19, yo te diría que viene el presidente, por favor, que lo vea, el trabajo que ha hecho artículo 19 en favor de los periodistas. O sea, ha habido muchos periodistas muertos, asesinados, amenazados, pues, ¿no? Etcétera. Lo que vimos ayer de este panista de Silao que amenazó al chavito y luego al periodista. O sea, es que siguen pasando tantas cosas contra periodistas, sí ha habido amenazas, muertes, etcétera.
Y creo que Artículo 19 se ha sacado siempre el cobre, ¿no? Y la casta por defender los periodistas. Yo nada más digo, ok, sí hay gente muy terrible dentro de Artículo 19, no lo dudo, ¿no? O intereses hay que pueden ser creados que no me consta, pero también podemos decir que hay intereses creados en el mismo partido, en el poder, en Morena, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Y hay intereses creados en todos lados, nada más que hay que saber con quién te metes y hay que saber cuál es el cometido de Mexicanos contra la Corrupción y cuál es el cometido precisamente de Artículo 19. Bien, pues son las 3 de la tarde con 10 minutos. Hemos completado una hora corrida. ¡No! Les voy a hacer una pregunta final para una respuesta que supongo que tendrá que ser muy concreta, rápida. Empiezo con Rivera Calderón. Si tuvieran la oportunidad de fundar un medio de comunicación, periódico o canal informativo, ¿cómo le llamarían? ¿Y cuál sería la primera orden de trabajo de periodismo de investigación que harían? Fernando Rivera. Híjole, me gustaría... la otra vez pensaba que, por ejemplo, estaría muy bueno hacer un partido político con los puros indeseables y llamar a los peores candidatos y juntarlos en uno solo. Estuve ahorita a punto de preguntar si mejor la idea del partido, pero bueno, adelante. Ajá. Sí, mira, conviene en un partido porque en caso de los medios ya existen esos periódicos donde están todos los indeseables, entonces esa idea ya nos la robaron. Pero si hiciera un nuevo periódico, sin duda... más allá de que el nombre, no sé, se llamaría el Anáhuac, ¿no? Como le llamaban los antiguos anahuatlacas a esta tierra donde vivimos, que el mundo para ellos era el Anáhuac. Algo así, porque me encanta todas estas referencias prehispánicas que siguen viviendo nosotros, pero la orden editorial sería, revisen la prensa actual nacional y hagan exactamente lo contrario de lo que están haciendo ellos. Tómenlo como una referencia moral de lo que no se debe hacer y busquemos la información con otro ángulo. Yo sí estoy convencido desde hace muchos años y por eso nunca he llegado a director de un periódico, porque la idea que tengo es justamente de no subirnos. ¿Recuerdan esos tiempos en el viejo régimen cuando todos los periódicos tenían la misma portada, la misma foto y el mismo encabezado? Y curiosamente cambió el régimen y los medios se quedaron en eso y siguen haciendo lo mismo y ya nadie les tira línea de arriba, les tiran línea de al lado, de Don Claudio, de otros lados, ¿no? Pero siguen practicando el coro griego y trágico además, y creo que hacen mucha falta medios alternativos, voces diferentes, independientes. Gracias, Fernando. Ana Francis, ¿cómo se llamaría ese medio de comunicación hipotético y cuál sería la primera orden de periodismo de investigación que darías? Yo haría un canal de televisión, ¿no? Porque ya mi pobretez es como las de Fernando Rivera Calderón de hacer un periódico. No, chato, yo voy a lo grande. Yo haría un canal de televisión que se llamara algo así como La Pachanga Informativa y tendría dos órdenes ejecutivas, si me permites, Julio. La primera sería todos los personajes de sátira política a la tele por caridad, todo lo que se pueda hacer de imitaciones de políticos, etcétera, siempre ahí sí, el humor desde los derechos humanos, porque a burlarse de los pobres, de los homosexuales y de las mujeres, vámonos a la goma. Segunda orden ejecutiva, un ejercicio serio de investigación de dónde está el dinero de la trata de mujeres. Eso, de dónde está, por dónde va, etcétera, etcétera, qué empresas financia, dónde se lava, etcétera. Esa es la bandería. Bueno, sería la televisión chula, más o menos, ¿no? La informativa para ser un poco más abierta, que pueda entrar mucha gente que se dedique a la crítica y a la sátira política. La investigación sí no se la dejaría a las reinas chulas porque saldría muy mal, Julio, sino a gente más seria que hace periodismo de investigación. Gracias, Ana Francis. Para cerrar esta mesa del más allá, Horacio Franco, en la hipótesis de que pudieras tener un medio de comunicación, fuese escrito o electrónico, ¿cómo se llamaría y qué orden de trabajo a los periodistas darías?
Híjole, yo creo que se llamaría el chosno del aguizote. El chosno del aguizote. El aguizote. Y yo le daría la orden a todos los periodistas que investiguen bien y en verdad con seriedad lo de los jóvenes de Ayotzinapa, que sacaran toda esa verdad, que sacaran toda la verdad y toda la investigación posible y documentada con todos los medios posibles de lo del metro, obviamente, de lo que acaba de pasar en el metro, que sacaran toda la investigación pues de las fortunas que se han robado aquí todos los Fobapros y todos los políticos, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? La más importante investigación que haría yo, aunque pues me puedo, ¿no? Sería que investiguen todos los lazos reales, absolutamente reales y de los que se habla mucho y de los que todavía, pues con esto del Moro Palma, etcétera, pues obviamente se vienen a la mente tantas cosas, ¿no? De todos los nexos que han tenido los gobernantes, el ejército, la marina, etcétera, y no digo de todos, obviamente, con el narco, ¿no? De que es un poder realmente pues, con mucho, un poder con mucho poder, valga la redundancia, y ver pues hasta dónde llegan esas investigaciones. Si eso fuera hipotético que se pudieran hacer esas investigaciones aquí, pero pues aquí te matan, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y bueno, pues a mí me hubiera gustado hablar también en este programa de todo lo que implica el narco precisamente como medio de poder ya coludido con los actuales candidatos, etcétera, que es muy delicado, pero que finalmente pues no podemos dejar de soslayar el tema como un tema muy importante, ¿no? Y yo no voy a estar contento con este mundo hasta que todas esas porquerías de drogas no se legalicen y no sean, y Estados Unidos no reconozca su responsabilidad como consumidor, como país propiciador de consumidores reales, ¿no? Y esa doble moral gringa que nos tiene hasta la madre, como bien decía Ana Francis, ¿no? Nos tiene hasta la madre la doble moral gringa y el hecho de quererse ponderar como un país maravilloso, que sí lo es en muchos sentidos, pero en otro, pues vean a la juventud, vean a la sociedad norteamericana como está en verdad ahogada en drogas, mucho más que aquí, pero aquí obviamente es donde es el patio trasero, como bien también lo decían Ana Francis hace rato, es un patio trasero, lo decía Fernando también, es un patio trasero de Estados Unidos también para eso, ¿no? No nada más para los migrantes, no nada más, no, también para las drogas, aquí es un puente, aquí es la central de abasto de las drogas. Claro. Oye, Horacio, yo nada más me encantaría llegar al momento en el que un periodista de tu medio llegue a la mañanera y diga: señor presidente, aquí Fernando del chosno del aguizote. El pulso del orgasmo nacional, señor presidente. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos propuestas periodísticas y propuestas. El Pachangón News. El Pachangón News. Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias. Gracias a los tres por esta oportunidad de contar con sus puntos de vista, su participación en este viernes 7 de mayo. Horacio Franco, muchas gracias y buenas tardes. Gracias y buenas tardes a todos. Sí, señor. Ana Francis, gracias, buenas tardes. Desde el Guateque Times me despido para ustedes. Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes a todos, pásenla muy bien. Besos y apapachos. Bien, gracias. Hasta